Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Vamos a hacer repaso de contenidos y vamos a hablar un poco de la tarea del tema 4. Vamos a compartir pantalla. Yo creo que ya aquí la tienen disponible. Entonces, como pueden ver, tenemos como contenido pues un enlace que nos lleva a conversar sobre la publicidad. Son muy importantes cuando definimos los objetivos publicitarios. Estos se relacionan con todo lo que tienen que ver los objetivos de mercadeo de la marca. ¿Ok? Y bien importante para que no lo olviden nunca, todo objetivo publicitario tiene la intención de informar, persuadir y recordar. ¿Ok? Con la gente de Master Marketing, pues aquí podemos ver en qué consiste cada uno de ellos. Y es algo pues que se consume orgánicamente, ¿verdad? Que es muy fácil de revisar. Otro punto que considero que es importante en la materia, no me lo permite abrir, ok, ya lo podemos abrir, es que ustedes deben estar claros en que unas cosas son las estrategias que utiliza la gente de mercadeo, otra cosa son las estrategias que se usan a la hora de la conceptualización creativa y en las que yo quiero que se enfoquen son en las estrategias publicitarias. Aquí con la gente de Jugos tenemos nuevamente el concepto de publicidad. Es una herramienta del marketing que tiene como objetivo la venta de productos o servicios a través de la divulgación de información positiva. Atrae y da a conocer una marca a sus consumidores por medio de diferentes canales. ¿Ok? Eh, Nos venimos aquí, vamos a buscar. Todo esto es para que lo consuman. Hay unas infografías bien buenas de lo que son los objetivos publicitarios, que siempre tienen que estar acordes con lo que quiere la gente de mercadeo de nuestra marca, pues. Fíjense, 4 tipos de estrategias publicitarias. Me detengo un rato. Cuando nosotros investigamos en internet o de repente en algunas bibliografías, podemos conseguir muchas más estrategias que estas que están aquí. Pero yo les pido, muchachos, que se enfoquen en mi materia, en que tenemos 4 tipos de estrategias publicitarias. Si ustedes se mantienen con esa información, seguramente que el resultado de su evaluación va a ser muy bueno. Tenemos la estrategia publicitaria de contenido, tenemos la estrategia publicitaria push, la push y en base al consumidor. En este enlace podemos ver en detalle en qué consiste cada una. La de contenido es una estrategia de marketing que busca influenciar directamente a los consumidores a través de diversos canales. Su mensaje es directo y claro y su propósito es de llegar al mayor número de personas. Existen debates, la misma página lo dice, sobre qué es exactamente el mensaje, el contenido que nosotros tenemos que desarrollar. Pero esto siempre lo iremos viendo y ajustando según nuestras necesidades de comunicación. En la publicidad, en las estrategias publicitarias de contenido tenemos la de información, la comparativa y la emotiva. Luego tenemos aquí le detallan cada una de ellas.
tiene unos ejemplos. Después vamos a la publicidad push. Esta estrategia consiste en generar entre los consumidores el interés y la atracción necesaria para conseguir que se consuman los productos y servicios que se le ofrece. Esto sucede cuando una marca ya está posicionada. ¿Ok? Entonces, fíjense bien interesante el momento, el ciclo de vida de la marca. Esta estrategia se usa cuando ya está posicionada. Aquí tenemos unos ejemplos. Vamos a la push. A diferencia de la pull, la estrategia push consiste en introducir al mercado un producto o servicio nuevo. También se conoce como estrategia de empuje, porque el significado de push es empujar. Busca darse a conocer entre los consumidores para generar ventas y toda nueva empresa pues pasa por este tipo de estrategia. Entonces, fíjense muchachos, nuevamente hago énfasis en que estas son las estrategias publicitarias. Por X o por Y, cada vez que doy una materia, le hago, le hago este recordatorio a los estudiantes para que la tengan como un ABC de la publicidad. Porque cuando ustedes van a las actividades dentro de las agencias publicitarias o inclusive como en las áreas de mercadeo de las compañías, ustedes deben estar claros en qué estado ustedes van a utilizar los distintos tipos de estrategias. Aquí tenemos las tendencias de las agencias de publicidad en el 2025. Este es un enlace bien interesante de nuestra gente de marketing directo. Esta que tienen aquí es cómo se organiza una agencia clásica, ¿sí? Esta es una hoja de trabajo donde yo les hago ver, pues, un poquito de cuáles son los tipos de agencia y pues hablamos de cuál es su estructura organizativa, que va desde la presidencia, el departamento de administración, el departamento de cuenta, departamento de medios, departamento de producción. En líneas generales, pues hay un desarrollo de contenido de cada uno de ellos, de manera que ustedes puedan estar claros en qué se hace en cada uno de esos departamentos. Aquí tenemos el departamento de tráfico, que es casi que un difunto, porque ya ahorita esta función no hay una persona o no hay un departamento específicamente que la cumpla, sino que descansa en el ejecutivo de cuentas. Tenemos departamento de mercadeo, que generalmente es externo, es un outsourcing, y no lo tenemos dentro de la agencia porque, bueno, es elevado el costo. Cuando nos ponemos a ver de productividad, pues es costoso mantener toda una estructura de mercadeo. Cuando la necesitamos, la subcontratamos. Aquí tienen unos libros que usé para estos contenidos. Ok, seguimos aquí en el tema 4. Teoría sobre agencias de publicidad y tenemos el manual especial del trabajo de grado. ¿Por qué? Porque la tarea que van a realizar tiene sus fundamentos de monografía en el manual de trabajo especial de grado. Tenemos un foro dentro de las tareas que tenemos que hacer, donde ustedes, como la tarea implica que ustedes entrevisten, que vayan, visiten una agencia, bien sea física o virtual, y entrevisten a alguien, pues yo quiero que ustedes en este foro me den detalles o anécdotas de lo que ha sido esa experiencia. ¿Cómo lo hacen? Bueno, añaden un nuevo tema y lo mandan y lo envían al foro. ¿Ok? Yo estaré bien pendiente para leer e interactuar, y lo mismo los demás compañeros. La idea con estos foros es que ustedes logren
interactuar. Algo bien interesante de estas actividades que no tienen un peso de nota en todo lo que es la estructura de calificaciones, es que yo hago un registro de todas las personas que participaron. Y por ejemplo, si cuando hiciste el informe monográfico sacaste 19, pero participaste activamente en el foro, pues yo hago mi observación, pongo mi cuadro de las notas que les corresponde y coloco más un punto por participar en el foro sobre experiencia en agencia. Entonces, si aprecian algo, pues que tener un punto adicional, pues seguramente van a participar en el foro. Además que es bien interesante ver cómo les ha ido a los demás compañeros. Vámonos a la tarea. ¿Qué es la tarea? Un informe monográfico. ¿Qué vamos a hablar? De publicidad y de agencias publicitarias. ¿Y qué más tenemos? Una entrevista. Vamos al contenido. Lo primero que tenemos que saber es qué es un trabajo en equipo. ¿Cuál es el contenido? Publicidad, agencias de publicidad y la entrevista. Van a visitar una agencia de publicidad, ¿ok? Van a identificar, van a dar los datos completos de la agencia de publicidad. Debe ser una agencia de publicidad y no un diario, no una agencia de medio exterior. Tiene que ser una agencia de publicidad. Y todas las agencias de publicidad están constituidas organizativamente por distintos departamentos. Y ustedes entonces van a hablar sobre esos departamentos. Van a trabajar un documento escrito como lo es el informe monográfico, donde, como ya dije, se basarán en el trabajo especial de grado del Tecnológico Antonio José de Sucre. Solamente o sea, no van a hacer no van a definir objetivos de la investigación, no van a definir variables, no van a hablar de los marcos metodológicos, porque eso no es lo que estoy pidiendo. Estoy diciendo que se van a basar en las normas monográficas. ¿Qué quiere decir esto? El tipo de letra, espaciado lineal, márgenes, eh, cómo son las citas, cuál es el procedimiento que se sigue al citar a un autor, cómo se constituye una conclusión, cómo se constituye un índice, ¿ok? ¿Cómo está constituido nuestro informe? Por un índice, las páginas, por supuesto, tienen que ir numeradas en el informe, pues debe ir una introducción, más adelante vamos a entrar en detalle qué es cada una de esas cosas. El capítulo 1. En el capítulo 1 tienen que dar los conceptos de publicidad, de agencia de publicidad, y van a desarrollar los contenidos para lo que es su concepto de publicidad y para lo que es su concepto de agencias de publicidad. ¿Ok? Deben argumentar. En el capítulo 2 van a visitar una agencia de publicidad. Puede ser virtual o puede ser en físico. Van a entrevistar a uno de los empleados del área creativa, administrativa, de cuentas o de medios. No pueden entrevistar al señor que vigila. No pueden entrevistar a la tía del creativo. Tiene que ser una persona con competencias dentro de la agencia que puedan realmente hablarle de las cosas que se hacen, cómo es la vida dentro de la agencia de publicidad. Van a describir la agencia, van a dar detalles de la dirección, de su organización, o sea, su organigrama, cómo está constituido, presidencia, vicepresidencia, departamento de medios, departamento de creación, ¿ok? Si los tiene. Y si algún organigrama debe tener, y ese debe estar en
en el informe. ¿Qué clientes maneja? Es muy importante. Deben decir cuáles son los clientes que maneja. Una entrevista se elabora a través de un instrumento cuestionario con preguntas estructuradas que deben ser anexadas al informe. Más adelante le explico cómo. Se le aplica a una persona, esa persona a la que van a entrevistar es una persona con credenciales, es una persona que tiene por lo menos 3 años de experiencia laboral, es una persona que está con bastantes credenciales para poder opinar y responder sus preguntas. A esta persona también vamos a indicar el nombre, vamos a indicar qué cargo tiene dentro de la organización, cuál es el tiempo de su experiencia. Es interesante preguntar si tiene o no estudios relacionados a la parte de publicidad y diseño, los clientes que él ha atendido, porque una cosa son los clientes que tiene la agencia y otra cosa son los clientes que ese experto que ustedes están entrevistando ha atendido. ¿En qué campañas ha participado? No son válidas entrevistas copiadas de internet, muchachos. Yo me detengo en cada uno de sus trabajos y paso sus trabajos por páginas de internet y paso sus trabajos también por detectores de inteligencia artificial. En el capítulo 3 que vamos a tener las conclusiones, referencia y anexos. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí unas mandatorias de lo que es el formato de tarea, donde yo les digo cómo es la temática, la presentación de su tarea, la presentación, la página, la primera página de la portada de su tesis, de su informe, tiene que ser creativa, creativa. No puede ser el logo del Tecnológico, República Bolivariana de Venezuela, Ministerio de Educación, Extensión Barquisimeto. No, tiene que ser creativa, como si fuera un libro. A ver. Como si fuera un libro, algo así, con el nombre del autor, un título. El nombre del autor es José Saramago. El título es El viaje del elefante. Y fíjense qué minimalista es esta portada. En este orden de ideas es como debe estar su presentación, su portada de la monografía que van a hacer. El índice se identifica y se estructura pues según el número de páginas, los contenidos que tenemos, los títulos. Y bueno, nuevamente les digo que es como lo indica el manual de grado. ¿Qué pasa con la introducción? Siempre tenemos una introducción. La introducción consta mínimo de 3 párrafos. Una donde nos introduce al tema que nosotros vamos a desarrollar. Otro párrafo que nos dice cómo está conformada, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y el último párrafo es un párrafo concluyente. Entonces, mínimo la introducción debe tener 3 párrafos. Bien importante, todo informe monográfico debe ser redactado en tercera persona. ¿Cómo es eso? Ustedes no pueden colocar en su desarrollo de contenido, yo pienso, nosotros pensamos, no, debe ser, se pensó, debe ser en tercera persona. El cuerpo de trabajo, bueno, aquí está cómo deben hacerlo. La entrevista. Una entrevista es un instrumento de investigación, ya eso lo adelantamos. Aquí, bien importante, tiene un ejemplo. Este es el ejemplo que van a tener en la entrevista. No hay otro. O sea, así, una columna con todas las interrogantes. Una columna donde el entrevistado
responde cada una de las interrogantes. Y otra columna donde el investigador, de una manera muy objetiva, resume lo que dijo el entrevistado. ¿Qué quiere decir con esto? Fíjense ustedes, una de las preguntas, vamos a hablar de esta que es pequeña, le preguntaron, ¿cómo cree usted que se mide el éxito y la eficacia de un spot publicitario? En Instagram, preguntaron puntualmente. Principalmente a través de la fidelización con los clientes, las nuevas ventas que se generan y recomendación que se obtiene a partir de los clientes. Para mí, esta respuesta tiene oportunidad de mejora. De repente, el investigador debió haber pedido una aclaración o una extensión de esta idea, pero bueno, no lo hizo. ¿Qué hace posteriormente cuando le toca hacer el análisis? Él dice, en definitiva, la respuesta obtenida es de mucha importancia y relevancia. Este texto pudiese estar de más porque ya sabemos, cualquiera de las respuestas debe ser de importancia y relevancia porque por eso las hicimos. Pero bueno, vale que lo haya puesto el estudiante aquí, porque permite analizar un poco más las soluciones que se pueden aplicar a esta marca. Más allá de escuchar, es analizar cómo la empresa se ve a sí misma, que es más o menos lo que dice aquí. ¿Ok? Entonces, la idea es que tú no pongas en tu análisis de investigador cosas de tu juicio, lo que tú piensas, no. Si fueron 5 palabras lo que te dio el investigador, como el entrevistado como respuesta, tú en tu análisis de investigación no puedes tener más, porque es que cualquier otra cosa sería una, tu opinión, y eso no es lo que queremos. Lo que dice el investigador, el entrevistado, es un resumen cuando vas a hacer el análisis de investigación. En este caso, la conclusión del informe debe llevar un párrafo introductorio donde tú digas, bueno, al finalizar este trabajo, de dónde estamos viendo la publicidad, las agencias de publicidad, y he entrevistado a uno de las personas que participa en la industria publicitaria. eh, Pasamos a desarrollar, se pasó a comentar lo siguiente. Entonces, un párrafo. La publicidad es esto, las agencias de publicidad es esto. Se entrevistó en la agencia de publicidad, se visitó la agencia de publicidad tal, donde se entrevistó a fulanito de tal, y en general, pues, habló de la publicidad, y entonces, en esta parte van a apoyarse en los análisis que ya ustedes hicieron en cada una de las preguntas, donde van a poner lo macro, no se van a detallar, porque si no, entonces van a tener una conclusión de 2 páginas. Y al final, que es el párrafo concluyente, son unas 6 líneas. Luego de hacer esta investigación de publicidad, agencias de publicidad, observamos cómo han trabajado en las agencias, ta. Así debe estar. No pueden estar poniendo párrafo concluyente, no pueden estar poniendo párrafo de contenido. No, es un texto continuo donde ustedes separan por párrafo cada una de esas etapas de su conclusión. Deben tener las referencias. ¿Cómo es la transcripción? Se debe acatar las normas monográficas del Sucre. El tipo de tamaño de letra es Arial 12, títulos centrados, destacados en negritas, escritos en letras mayúsculas, las cuales deben ir acentuadas si es el caso. Se corrige todo eso, muchachos. Los párrafos están conformados con mínimo 6 líneas y máximo 12. Debe haber 3 centímetros de cada lado superior e inferior. Las páginas al principio no van numeradas, pero las otras sí. Revisen lo que dice al respecto en el manual. Bueno, y el resto, pues, son continuamente mis instrucciones.
El trabajo en equipo, 2, 3, 4 integrantes. Todos los miembros deben subir su tarea. Por favor, lean con detenimiento estas instrucciones. Me voy a detener en esta. La comunicación oral y escrita impone un estilo y tono que deben cultivar. Es por eso que requiere despertar sus destrezas de análisis, ¿ok? De elaboración de contenido por parte de ustedes luego de leer un libro, de leer una página en internet, ¿ok? Deben desarrollar sus competencias en la parte de aportes intelectuales. Entonces, hay un punto bien interesante. El uso de la inteligencia artificial de parte del estudiante. Yo soy una de las primeras docentes que empezó a pedir que se apalancaran con la inteligencia artificial, porque señores, ese es el futuro. Pero una cosa es que le preguntemos al ChatGPT sobre un contenido y copiemos y peguemos y no seamos capaces de discriminar si lo que nos están diciendo es la verdad verdadera. En toda inteligencia artificial hay un término bien interesante que es la alucinación. ¿Qué significa una alucinación? Pues la inteligencia artificial lo que no sabe lo inventa. O pudiese ocurrir que ustedes le pregunten al ChatGPT sobre consumidor, qué es un consumidor, y llega el ChatGPT y la información que consiguió en toda esa nube es el concepto de consumidor de Fondonorma, según la ISO 9000. Y resulta que en publicidad vemos al consumidor de una manera y en ISO 9000 la ven con algunas variantes. Entonces ustedes se tienen que cuidar de que el ChatGPT realmente haya buscado la información en el contexto en el que se le está pidiendo la tarea. Ustedes deben agarrar lo que el ChatGPT les dio y poder hacer un desarrollo de contenido con sus palabras. ¿Qué ocurre? Los docentes, además de tener herramientas para identificar los textos con IA, en mi caso particular, si yo veo un desarrollo de contenido con la palabra sinonimia, pues ya se me prenden, se me prenden las alertas. El adminículo. Y les estoy poniendo estos ejemplos porque es que ya me ha ocurrido con las tareas de ustedes. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo veo que ustedes se están apalancando en la IA y no han sido capaces de discriminar que esas palabras no se corresponden con lo que estamos hablando, que deberían buscar algo menos técnico, pues ya yo digo, no, se copiaron y pegaron, pues. Y de repente entonces ahí es donde ustedes ven que no logran conseguir las notas a las que aspiran. Porque es que yo no estoy yo no estoy evaluando al ChatGPT, que bueno, ya sabemos que es espectacular. Yo los estoy evaluando a ustedes en cada una de sus tareas. Y en esta tarea en especial, que es un trabajo en equipo, pues cada uno de los estudiantes tiene la responsabilidad de ver cuál fue el resultado final de su trabajo antes de enviarlo. Pues recordemos que cada uno de ustedes debe subir al aula la tarea, porque si no yo no tengo manera de colocar nota. Seguimos entonces. Quiero detallar también con ustedes que las revisiones de notas se solicitan en el corte vigente. Ahora bien, ¿cuándo termina el corte? El corte termina el último día en el que ustedes van a entregar su última tarea. Para ustedes el corte termina ahí. Yo generalmente siempre coloco en el aula las fechas de cierre.
pero esas fechas de cierre son los tiempos que me dan a mí para subir las notas a la plataforma. Y es un tiempo que yo valoro viendo las notas de los rezagados o todos aquellos alumnos que expresaron una dificultad, pues atenderlo. Lo que no puede ocurrir es que si yo estoy pasando notas de tal fecha a tal fecha, un estudiante me diga, ah, bueno, profesor, es que yo no pude, después que yo pasé las notas a control de estudio. Ahí ya no puedo hacer absolutamente nada. Tenemos entonces los criterios de evaluación, en este caso el 20%, donde le doy un peso importante al análisis y argumentación, al desarrollo de contenidos, estructura de los capítulos y capacidad de síntesis, donde tenemos 6 puntos para evaluar las entrevistas, donde evalúo cuál fue la pregunta que hicieron, cuál fue la respuesta que dio el entrevistado y cuál es el análisis que hace el investigador. También evalúo las credenciales del experto, porque de repente ustedes llegan y tienen un compañero de trabajo que por X o por Y ha tenido una incursión en la industria publicitaria y bueno, fue cómodo para ustedes no ir y buscar una agencia, sino entrevistar a ese compañero. Y resulta que se han perdido la oportunidad de ir a una agencia de publicidad y ver cómo realmente se trabaja en ella. ¿De qué les estoy pidiendo yo? Que vayan a una agencia de publicidad o que la contacten por internet. Entonces, fíjense, aquí tienen los criterios de evaluación. ¿Qué hago yo cuando tengo sus trabajos? Abro mis criterios de evaluación y empiezo, ¿ok? Fíjense que en este caso estoy dándole una ponderación de un punto al trabajo en equipo. Hay un punto para seguir instrucciones. Presentación creativa, redacción y ortografía, un punto. Entonces, por favor, fíjense que el mayor peso está aquí, en el punto 1, 2 y 3, y bueno, vamos a trabajar en consecuencia. Bueno, muchachos, los espero bien interesada en ver cómo fue su experiencia en el foro y ver cómo plasmaron este informe monográfico. Que estén bien, chicos. Hasta luego.